Se estima que más de 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973, inmediatamente estructurado el golpe, ejecutado el golpe de Estado, y 1990. Y se ha llegado a estimar sin certeza que 1.469 personas son víctimas de desaparición forzada y que hasta el momento hay también 377 personas ejecutadas, confirmadas, de las que aún no han sido entregados sus cuerpos. 29 años era la edad promedio de los detenidos desaparecidos, es la edad promedio de los detenidos desaparecidos en Chile, 29 años. Más del 50% eran obreros campesinos, casi el 40% sin militancia política. Es parte de los datos que se han entregado respecto del plan de búsqueda en el marco del Día del Detenido Desaparecido, Día Internacional del Detenido Desaparecido, donde también en paralelo el ex comandante en jefe del ejército chileno, el general en retiro Ricardo Martínez, presentó su libro Un ejército de todos, basado en la propuesta que entregó al Cuerpo de Generales en el año 2018, como un informe titulado Reflexión sobre las actuaciones del ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el etos militar, leído el 2 de marzo del 2022 en la cuenta del ex comandante en jefe unos días antes de presentar su renuncia al cargo. Escuchemos también una de las declaraciones que se enmarcan en esta conmemoración de los 50 años y que precisamente hacen alusión a cómo las Fuerzas Armadas sí han podido hacer una reflexión que en la clase política, por ejemplo, y en la sociedad civil no se ha hecho por completo. Los detenidos desaparecidos, aparte del dolor permanente que suponen para sus familias, por la imposibilidad de enterrar a sus deudos y vivir en paz su duelo, constituyen uno de los mayores agravios al etos militar, ayer, hoy y por siempre. Escuchábamos ahí al general en retiro y ex comandante en jefe del ejército, quien estuvo 5 décadas en el ejército, ingresó a los 15 años y señala haber hecho una reflexión en todo ese proceso respecto de cuál era la responsabilidad del ejército y ha culpado directamente a Augusto Pinochet de no asumir la responsabilidad, haciendo creer al ejército y a quienes venían después que lo que estaban haciendo era legal, siendo los únicos que finalmente terminaron pagando precisamente responsabilidades en la justicia, responsabilidades que no se han tomado del todo, no solamente en el mundo del ejército, donde recién hemos sabido de casos en los que se ha obtenido justicia, como por ejemplo por los crímenes de Víctor Jara y de Litre Quiroga, lo comentábamos hace 2 días atrás, recién la Corte Suprema confirmando sentencias definitivas, y no se han tomado para nada en el mundo cívico, que apoyó precisamente el golpe y la dictadura. Vamos a tomar contacto a esta hora con Alicia Lira, presidenta de la agrupación de ejecutados políticos, homenajeada ayer por la principal universidad pública del país, la Universidad de Chile, por su trabajo precisamente buscando verdad, justicia y reparación. ¿Cómo está, Alicia? Buen día. Perdón, Alicia, tenemos un problema con su micrófono, no la escuchamos en este momento, no sé si usted está... Muy buenos días. Ahí está, muchas gracias. Muy agradecida de este espacio tan necesario para nuestra causa en todos los términos, así que aquí estamos. Muchas gracias, además es una conversación que nos conecta, la están viendo en toda Latinoamérica y nos conecta también con años en los que se conmemoran el inicio o término de dictaduras también aquí en el Cono Sur, más allá de la de Chile. Por eso es tan importante también reflexionar sobre lo que pasó y la idea de avanzar un nunca más. ¿Cómo evalúan ustedes el plan de búsqueda presentado ayer por el gobierno? Bueno, hay varias cosas que se desprende ahí del excelente documental que pasan a ustedes. Primero, nosotros como agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, en la cual funcionamos como un coordinador nacional, lo valoramos enormemente porque tuvimos casi un año en reuniones con diversas organizaciones más allá de familiares, pero después con las agrupaciones familiares o los sitios de memoria que son sobrevivientes de tortura y que
son parte de este sistema de exterminio que usó la dictadura, por lo cual nosotros estamos muy esperanzadas. Somos parte del inicio porque acá ha habido una política que nunca hubo en los gobiernos ni parte del Estado, un acto reparatorio que lo más esencial es la búsqueda de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos sin entrega de cuerpo. Como bien decía muy ciertamente también acá, son 1.250 los detenidos desaparecidos y 377 ejecutados políticos. Quiero explicar eso, por qué no son detenidos desaparecidos. Porque en los primeros días de octubre, a través del general Arellano Estar, el helicóptero, el Puma, de propiedad del dictador Pinochet, recorre el sur y el norte del país sacando a los prisioneros políticos que eran personeros de gobierno de la Unidad Popular o muchos militantes de izquierda o simplemente allendistas. Fueron sacados de su cárcel en distintas partes, los ejecutaron, a muchos los torturaron con corvo, que ha quedado demostrado en casos de hallazgos que se han hallado, sobre todo compañeros Ruiz Tagle del norte, y escondieron sus cuerpos. Porque había una perversidad, una maldad, no solamente de exterminar a quien pensaba distinto o representaba lo que era el gobierno de la Unidad Popular, sino que un ensañamiento, aterrorizar, dañar psicológica y moralmente a los familiares para que no reaccionaran. Por lo cual, para nosotros, este precedente que marca este gobierno de apruebo y dignidad a la cabeza del presidente Gabriel Boric, reivindica a un gobierno cuando el Estado tiene un compromiso, cuando estamos hablando a 50 años, que aún hay más de 900 víctimas de detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo, que sus familiares han luchado, se han hecho huelgas de hambre y sin embargo ningún gobierno anterior tuvo la audacia o la valentía de pasar a hallar el sistema como qué es lo que piensa la derecha o el predominio que hay de la Fuerza Armada. Y aquí hubo un presidente que implementa y que ayer se firma el decreto supremo donde ya es un hecho y se empieza a trabajar, pero también un hecho sin precedente a estos 50 años, cuando el presidente de la República hace un llamado a todos los partidos políticos a que condenen el golpe civil militar y con lo que lleva a las violaciones de derechos humanos desde el primer día del bombardeo a La Moneda. Es importante señalar los cambios en la estructura que esto significa también, porque tal como lo ha dicho el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, esto no se trata solo de un acto de buena voluntad con los familiares de detenidos desaparecidos o de ejecutados políticos cuyos cuerpos no han sido entregados, sino que se trata de asumir una responsabilidad porque es el Estado precisamente chileno, bajo la dictadura, el que ejecuta estos crímenes, el que hace desaparecer, como usted señalaba, para, por ejemplo, crear terror en la población, lo que también fracturó a la población completa, pues empezaron las delaciones y otras cosas por miedo también a parecer estar vinculado a un sector que estaba siendo masacrado y aniquilado, ¿no es cierto? Porque además el 40% no tenía militancia política, o sea, estamos hablando de no solamente las cúpulas de los partidos que fueron perseguidas, sino que además obreros, campesinos, jóvenes, muchos jóvenes estudiantes, el promedio de edad es 29 años, niños, niñas y adolescentes víctimas de la dictadura, 2 años, 4 años, 7 años, 11 años, 14, 17 años, por supuesto. Niños, niñas y adolescentes que también fueron víctimas, que no pertenecían en muchos casos a ningún partido político, como estamos hablando de un amplio porcentaje de personas, y que fueron ejecutados, aniquilados y perseguidos por el Estado. Y esa es la diferencia entonces, con este plan de búsqueda, que es el Estado el que asume la responsabilidad de ejecutar y de financiar también, porque usted podría explicar cómo hasta el momento los familiares han tenido que actuar buscando verdad y justicia, cómo ha sido parte de su iniciativa, claro, de sus propios gastos, de sus propios recursos, de su propia intención además como agrupación de poder colaborarse entre sí, pero sin que el Estado asumiera una responsabilidad más allá, por ejemplo, de la entrega de los casos a los jueces especiales cuando en algunos casos había pruebas más contundentes para poder avanzar en investigaciones. Correcto. Antes de explicar bien eso, quería decir que ustedes nombraron ahí muy sabiamente lo que significa. Por ejemplo,
las personas sin militancia, voy a nombrar pueblos agrícolas, campesinos, el Lonquén, Chihuío, Paine, el Laja, Santa Bárbara, Isla de Maipo. Son puras ciudades rurales donde los campesinos fueron beneficiados con la reforma agraria de la Unidad Popular a la cabeza de Salvador Allende. Todos esos campesinos fueron secuestrados de sus casas y asesinados. Hay casos que hay un padre, en Lonquén hay un padre con 4 hijos, y eso es muy normal, sea en Santa Bárbara, en Mulchen, porque la idea, por eso nosotros nos referimos a exterminio. Lo que no puedo dejar pasar que se valora al señor Martínez, que fue comandante en jefe del ejército, cuando él habla, lamentablemente, cuando él dice esto y saca el libro, pero ya sacó el uniforme, habría tenido mucho más valor cuando él era comandante en jefe, haber dicho esas mismas palabras y haber logrado que se entregara información que aún se mantiene en las filas de las Fuerzas Armadas y especialmente el Ejército. El Ejército fue el que más en calidad y en ensañamiento que mató a chilenos y chilenas. Y sobre los menores, solamente ejecutados políticos de 0, porque hay 4 nonatos. Nosotros sacamos un libro visibilizando y reparando a los familiares de los menores, un libro. Los menores ejecutados políticos son 392, entre ellos 32 niñas y adolescentes, y entre esas adolescentes hay una niña, Leonides Día de 14 años, que estaba embarazada. Ella fue ejecutada junto a los trabajadores de Puente Alto y la tiraron en el puente Bulnes en Santiago, en el río Mapocho. Eso es lo que está. Cuando se pregunta cómo lo hemos hecho, la fortaleza nuestra, primero parte de la tragedia, pero al amor infinito a nuestros familiares. Cuando uno llegaba a la agrupación, ya dejaba de ser el problema el familiar. Descubre que hay una familia, que hay otros que han sufrido más. Quiero traer aquí a la mente, por ejemplo, Otilia Vargas. Sus 3 hijos ejecutados políticos, 2 hijos detenidos desaparecidos, y Patricia, la hija menor, Patricia Pérez Vargas, quedó con secuela el resto de su día y hace como 2 semanas atrás que falleció. Hay un espíritu de grandeza porque el sentimiento, el cariño hacia nuestros familiares, pero también porque ellos no lo atropelló la micro, tenían una posición política, eran parte de un gobierno, y los otros que eran los que resistieron la dictadura. Pero eso es doloroso y usted lo dice muy bien. Yo saludo ese reportaje cuando dice la mayoría son jóvenes, son muy pocos las personas adultas que ejecutaron o desaparecieron. Es nuestra juventud, nuestros adolescentes que lo hicieron desaparecer o lo ejecutaron. Se enseñó, y eso es el espíritu que ha dado esta fuerza a las agrupaciones a lo largo de Chile, seguir peleando. Sí, lo decíamos hace un par de días a propósito del caso de Víctor Jara, que además fue detenido y secuestrado desde una universidad. Se ensañó especialmente contra los jóvenes y contra los obreros y campesinos. La dictadura, a partir del momento del golpe. Usted hablaba de la colaboración o poca colaboración del ejército. Este informe lo presenta precisamente el excomandante 5 días antes de entregar su cargo. Ayer presenta su libro en el que habla de cómo el etos del ejército fue afectado precisamente por esta gestión liderada por Pinochet. Y sí hemos visto desde Juan Emilio Cheire en algún momento decir un nunca más desde el ejército. Hace unos meses también en Isla Dawson, que fue campo de concentración, al contraalmirante de la Armada de la Masa, decir nunca más también. Y al menos desde esos grupos se ha intentado dar un sello a las instituciones de los grupos de las Fuerzas Armadas que digan nunca más, algo que en la sociedad civil no se ha logrado desde grupos del mundo de la política como de los empresarios, también vinculados a la dictadura y que han estado apareciendo en los documentos hace mucho tiempo que se han desclasificado desde Estados Unidos o en Chile sobre cómo se intenta desestabilizar el gobierno de Allende y luego propiciar el golpe y se apoya además a la dictadura.
En paralelo existe este pacto de secreto en quienes formaron parte del ejército en esa época, encabezando, ¿no es cierto?, el ejército, sobre todo para hacer, como usted señalaba, desaparecer esos cuerpos. Las familiares de detenidos desaparecidos, para que ustedes sepan también, usted que nos está viendo, han tenido que vivir cosas como que les entreguen cuerpos o restos de cuerpos, en realidad, que han sido encontrados casualmente. Trozos. Claro, trozos de huesos, retazos de pelo, que luego además en algunos casos han tenido a los años que ser retirados porque se ha entregado información errada. Y en ese contexto es que hay parlamentarios que han propuesto, por ejemplo, incentivos para, por ejemplo, quienes están en Punta Peuco encarcelados porque han logrado pasar por los pocos juicios que se han establecido con sentencia definitiva y hoy estar presos, exmiembros del ejército, para que entreguen información respecto de los cuerpos. ¿A usted qué le parece la idea de darle beneficios a, por ejemplo, los reos de Punta Peuco a cambio de información? Es una opinión unánime. Esto no es primera vez que lo hemos pasado. Durante el trayecto de gestos de impunidad a los gobiernos, las agrupaciones a nivel nacional siempre nos hemos opuesto a entrega de información por impunidad. Nosotros queremos que entreguen la información. Quiero separar el nunca más de Cheire de lo que hace el señor Ricardo Martínez. Acá yo veo un poco más de autenticidad. En el caso de Ricardo Cheire, de Emilio Cheire, es una campaña que estableció con Ricardo Lago el nunca más. El nunca más fue una frase, fue una parafernalia, porque nunca se entregó información y no habló a nivel como ejército de Chile, decir, nos comprometemos como ejército de Chile y aquí estamos dispuestos a enfrentar, sino que él lo hizo con mucha parafernalia comunicacional, pero nunca entregó. Además, sabiendo que él estaba siendo procesado por tortura en La Serena y también sabiendo que su antecedente en la ejecución de un matrimonio, Lechman-Ávalo, un ciudadano argentino y una ciudadana mexicana, que tenían un hijo de meses, un año, él, después de la ejecución de sus padres, toma al niño en sus brazos y lo entrega a un convento en el norte de Chile, por lo cual hay una diferencia enorme. Por lo cual, en ese sentido, nosotros insistimos, han quemado información, han maltratado jueces como Alejandro Solís, que una vez fue al recinto del ejército a buscar información. Es más, un acto general le pasa un tarro de basura que hay de papelero y le dice, ahí señor, busque de haber información también. Por lo cual nosotros no cambiamos. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Les quiero recordar que en un caso de 3 o 4 años, 5 o 6 años, se han hecho intentonas de rendir homenaje a Kramnov, un alcalde, Cristian Lavé, que hoy día está procesado por violación de derechos humanos en la municipalidad en Santiago de Providencia. No hace mucho, unos 2 años o 3 años, en la escuela militar se hace un acto de homenaje a Kramnov nuevamente. Entonces, todo eso se le permite. Y como decimos nosotros, esos gestos los permite la impunidad. Aquí no hay un arrepentimiento, no hay un gesto de humanidad, sabiendo que hay familias. Yo conozco a Amanda González, detenido desaparecido, que me duele el alma cuando he ido a su casa, me voy a acostar. Ella todas las noches deja una vela encendida por si Janito, Alejandro, Parada González se llama su hijo, si anda por ahí, que sepa que esa es su casa. Entonces no hay un gesto de humanidad, porque aquí el alto mando, los jerárquicos que son los prusianos que en el ejército chileno, ellos manejan información, por lo cual eso, y también destacar que sin ningún grado de arrogancia, que hoy día, y eso lo ha valorado el presidente, el ministro de Justicia de este gobierno, que el tema de derechos humanos, el visibilizar la ausencia que a uno se entrega y que el Estado ha mirado para el lado, es gracias a los familiares y las víctimas y sus abogados que nos han acompañado de los primeros años hasta el día de hoy día, que estamos aún visibilizando el tema de verdad y justicia y no se ha implementado la impunidad total. Esperemos entonces ver esos gestos de humanidad. Precisamente esa es la palabra que más se ha transmitido a partir de la presentación ayer o la firma del decreto que impulsa este plan de búsqueda, en el que a partir de manera permanente el Estado chileno, entonces, haciéndose responsable de estas ejecuciones, de estas desapariciones, de estos secuestros, entonces se hace
protagonista y parte de la búsqueda precisamente de información para entregarle a quienes todavía esperan saber el paradero de sus hijos o hijas. Muchas gracias, que esté muy bien. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, a propósito de este plan de búsqueda lanzado ayer por el presidente Gabriel Boric en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que dio inicio a una dictadura cruel, sangrienta, que intentó aniquilar precisamente, sobre todo, a jóvenes obreros y campesinos. Que esté muy bien. Chao, gracias.